Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando en el capítulo 21 del libro de Proverbios, del versículo 6 al 13, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los tesoros del sabio. Los tesoros del sabio. Vamos a hacer nuestra lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional. Recuerden que estamos leyendo en la nueva traducción viviente y también estamos cotejando con la versión Reina Valera 60. Bien, vamos a leer nuestra porción. Dice la palabra de Dios: la riqueza, fruto de una lengua mentirosa, es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. El justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos. Él traerá desastre sobre ellos. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Bien, en esta porción ahora estamos observando que mientras los hombres busquen riqueza por prácticas ilícitas, buscarán también así una muerte prematura. La injusticia retorna al pecador y lo destruye aquí y por toda la eternidad. El camino de la humanidad es por naturaleza pervertido y extraño, ya que cuenta con el pecado inherente en su naturaleza. Mejor es evitar la controversia amarga derramando el corazón ante Dios, porque la prudencia y la paciencia con oración constante pueden quitar el enojo. Los malos deseos del corazón del hombre guían a una conducta que le denigra. El simple puede hacerse sabio por los castigos del impío y por las instrucciones a quienes están dispuestos a ser enseñados. Los hombres buenos envidian la prosperidad de los malhechores. Ellos ven que hay maldición sobre ellos. Los que oprimen al pobre rebajando la paga, los que no socorren a los que están en autoridad descuidando hacer justicia, tapan los oídos al grito del pobre, pero el cuidado debe usarse al ejercer la caridad también. Ahora, en esta porción vemos en la Reina Valera 60 algo que es importante que nosotros podamos revisar. Cuando dice amontonar tesoros con lengua mentirosa, es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte, ¿sí? Es decir, llegarse tesoros o los bienes así obtenidos eh, llevan a este desafortunado desenlace de muerte, ¿sí? La vanidad, como un vapor llevado de acá para allá, como el tamo que se lleva por el viento. Tal obtención de riqueza no satisface al corazón, no calma la ansiedad, porque obran como si buscaran la muerte, obran como si estuvieran solamente atentos a esta situación de arruinar completamente su vida. Sus pecados serán visitados sobre ellos del mismo modo, como buscan apresuradamente las riquezas, también buscan o vendrán sobre ellos, perdón, también la justicia pronto, vendrá sobre ellos el juicio sobre lo justo y recto que pudieron haber actuado.
Eh, Algo que es interesante también revisar es que nuevamente la codicia es el tema que se presenta en estas líneas, especialmente aquí como el deseo de ser rico, lo que puede buscarse en maneras que son malas o buenas, sabias o necias, pero acerca de cuyo poder también tenemos que ser realistas. La impiedad llega o hace de su goce natural la forma de vida de estos hombres que buscan apresuradamente las riquezas. Los violentos también serán arrastrados violentamente. El justo actúa en contra de las personas cuyo carácter es opuesto al suyo. El falto de misericordia no hallará misericordia. Esto es algo muy sencillo, pero es una realidad muy completa. El versículo 7, por tanto, se vuelve un compañero de los versículos 6 y 5, que subraya el efecto boomerang de las acciones pecaminosas. El juicio se traduce aquí mejor como justicia. En el versículo 8 se presentan las alternativas de la impiedad de los malos y la justicia de los hombres de Dios. Sobre la fase, mas los hechos del limpio son rectos. El puro de corazón será recto en la acción, sigue su conciencia y la ley de Dios, y va derecho por su camino, sin volverse ni vacilar. Es mejor tener paz con privación que tener abundancia en casa con una mujer rencillosa. Este dicho se repetirá nuevamente en el capítulo 25. Aquí tenemos, sí, una importante verdad acerca de la depravación. Los hombres pueden pecar no solo por debilidad, sino de forma ansiosa y despiadadamente. El pecado tiene también un impacto social, afecta al prójimo del impío. En el versículo 12 tenemos dos líneas. Primero, tal como está en el texto hebreo, el sujeto debe ser del que se está hablando Dios. Un hombre justo puede observar al impío, pero no podrá decirse que lo precipita a la ruina, de modo que es Dios quien trae a juicio al pecador. El justo toma como advertencia la ruina del impío. El justo toma en consideración la vida de aquel que es necio. El que es insensible al clamor no debiera esperar la ayuda de Dios. Quien es insensible con su prójimo, quien es insensible al dolor de su semejante, no puede esperar misericordia. ¿Cómo es que puede reclamar misericordia para sí, pero no es capaz de llevar misericordia a su prójimo? La expresión que encontramos en el versículo 6 acerca de las riquezas también pudiera aplicarse a este versículo número 3. Aquel que no es capaz de compartir las buenas provisiones de Dios a un hombre, a un semejante, a su prójimo que está en necesidad, pocas, pues pocos argumentos tendría a su favor para pedir ayuda en el momento de necesidad. Por lo tanto, en el versículo 6 podemos también leer esta expresión fugaz ilusión que aparece en el versículo 6, que es como niebla. Se refiere aquí al aliento que se exhala y que vemos desaparecer rápidamente al respirar en un día frío. La solidez de una fortuna que ha sido levantada con mentiras no es mayor que la que vemos en ese vaho, en ese vapor. Y no solamente esto, sino que esa fortuna también es una trampa mortal. La persona deshonesta se verá atrapada por las mismas falsedades que usó para enriquecerse. Así como la mentira y el engaño se vuelven contra los que las emplean, también la violencia se volverá y caerá sobre los malvados que se valieron de ella. Los que no quisieron actuar conforme a derecho, en el versículo 7,
aprenderán esto de una manera dura. Una y otra vez el libro de Proverbios nos ha demostrado estas realidades. Nadie se sale con la suya mediante el pecado. Tarde o temprano se volverán contra ellos mismos. Los intentos superficiales de comprar a Dios mediante sacrificios no resultarán, no serán fructíferos. La verdadera solución para el pecado está fuera de los límites de la capacidad humana. Está en Cristo, que ha pagado por todos los pecados y nos ha dado todas las fuerzas que necesitamos para luchar contra las tentaciones diabólicas que nos inducen a pecar. Como ocurre en otros pasajes del libro de Proverbios, para el versículo 8, dice que la vida es como un camino en el que andamos. Al seguir sus propios pensamientos, su codicia y sus ambiciones, el malvado va dando tumbos de una dirección a otra. Su camino es torcido y, como algunos lo traducen, tortuoso. El profeta Isaías escribió el andar de los malvados por la vida en términos similares. En Isaías 59, versículos 7 al 8 escribe: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellos camine conocerá la paz. Los hechos del que son puros no son así, sino que son rectos. La palabra que se traduce como recto tiene el sentido básico de alguien que es derecho, y así el camino del puro. Al seguir la dirección de Dios, en lugar de seguir sus propios caminos, sus propios caprichos, la persona recta va por una senda recta. Teniendo presentes estas observaciones, podemos hacer nuestra la oración del salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por tu senda de rectitud. Salmo 27, 11. La vida del impío, la vida del malvado, puede también tener esta referencia del versículo 9 hasta el versículo 19, algo que también revisaremos el día de mañana. Los techos de las casas en el Medio Oriente son planos. Un hombre podía subir ahí para escapar de una esposa furibunda, de una esposa que llevaba peleas constantemente. Este proverbio nos habla de que también, incluso como hemos dicho, se repetirá en el capítulo 25. Pero este proverbio nos habla de que nosotros no estamos solamente propensos a tener un camino una actitud solamente equivocada en cuanto a las riquezas, en cuanto a la provisión, en cuanto a nuestras actitudes, sino también a nuestras decisiones. Aquí estamos viendo a una familia que está en constante conflicto. Si vemos objetivamente, parecería que se singulariza a la mujer rencillosa. Pero esta mujer que pelea no ha llegado a esa actitud, no ha llegado a ese comportamiento sola. Posiblemente también el que la mujer sea rencillosa ha sido causa de que el esposo, de que el marido también es un hombre malvado. El impío piensa de principio a fin en su propia conveniencia. No tiene tiempo para sentir misericordia por los demás. Y en esta insensibilidad también su esposa ha sido presa de sus decisiones, de sus actos, de sus pensamientos, de su comportamiento. Y es una respuesta tal vez hasta natural este conflicto que ahora lleva en el hogar. La realidad de estos proverbios
es inquietante si consideramos que estamos viviendo en la generación del yo, en la que se estimula continuamente a que cada cual se ponga en primer lugar. A cada paso se nos dice que no nos debemos preocupar por nosotros mismos solamente. Y se escribe acerca del egocentrismo como si se tratara de una virtud. Esto es verdaderamente inquietante. No solamente es sutil, ya no es que esta enseñanza o este comportamiento forme parte de nuestra vida de forma sutil. Ahora se ha generalizado. Este versículo 10 también nos habla de la impiedad, que puede ir más allá de ser una debilidad y convertirse en una ansiedad. Bajo esas circunstancias, el malvado deja de ofrecer resistencia a sus impulsos pecaminosos, que pasan a convertirse en una adicción cuya satisfacción buscará voluntaria y activamente. El versículo 11 repite el pensamiento que encontramos en el capítulo 19, versículo 25. El ingenuo puede aprender, aunque la motivación que lo lleve a eso no sea la ideal. Cuando vea que el burlón ha sido castigado, puede ser que el temor de sufrir igual suerte lo lleve a hacer algo más sabio. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que la ley moral actúa como una restricción para impedir la propagación del mal. Muchas personas tienen una vida respetable, no a causa de convicciones profundamente arraigadas, sino porque simplemente no quieren que los multen ni ir a la cárcel. Un ejemplo común de ese comportamiento se da cuando vemos a que alguien se le saca de la vía para ser multado por exceso de velocidad. De inmediato todos los demás conductores reducen la marcha y avanzan a la velocidad establecida para esa vía. El sabio ama el conocimiento por el conocimiento mismo y no solamente porque evita el castigo. Esto nos hace recordar el pasaje acerca de Jesús cuando estaba en el templo a los 12 años, sentado en medio de los maestros, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. En Lucas 2, 41 al 52 vemos este pasaje. Aunque ni nosotros ni nuestros hijos alcancemos ese ideal, sí podemos cultivar el amor por la palabra de Dios. El justo, aquí en el versículo 12, solamente se puede referir a Dios, como hemos dicho, de cuyo conocimiento no escapa nada. La caída de los impíos a menudo va acompañada de la caída de los integrantes de su casa o su familia, como sucedió en el caso de Acab, uno de los más notables reyes de Israel en la época del Antiguo Testamento. Con posteridad a su muerte, su esposa Jezabel y sus 70 hijos del rey fueron muertos. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 17. Esa cifra incluía probablemente a los hijos que había tenido con mujeres de su harem y a los nietos. El asunto es que los malvados acarrean frecuentemente el desastre, no solamente sobre ellos mismos, sino también para los de su casa, especialmente cuando la familia los sigue en sus sendas de maldad. Al igual que los demás proverbios de este grupo, en el versículo 13, encontramos este sentido de alerta, una nota de alerta. Los que se niegan a escuchar el clamor del pobre algún día se verán en la misma situación. A menudo, por ejemplo, en Lucas 13:28, Jesús habló del infierno como un lugar donde habrá el llanto y el crujir de dientes. No se prestará atención al llanto de los condenados. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. ¿Cómo podríamos dar nosotros la espalda a los lamentos de los que necesitan nuestra ayuda? ¿O cómo podrían dar la espalda los que son padres? ¿Cómo podrían dar la espalda los que son hermanos? Los que son hijos, los que somos hijos a nuestras familias. Es importante que nosotros seamos sensibles a esta voz. Es importante que no hagamos oídos necios, porque también nosotros podríamos ser objetos de descuido
y objeto de no ser tomados en cuenta. Vemos en estos versículos una retribución justa a nuestras acciones. Es un tema que también nosotros hemos comentado en distintos instantes. La vida que se vive en base a las recompensas que recibimos o que son prometidas por el cumplimiento de ciertas acciones, actitudes, trabajos, es pues esta vida de retribución. Dios promete recompensas en su palabra por nuestra obediencia a sus instrucciones y el cumplimiento de las condiciones que Él expone. Y hay recompensas, hay retribuciones justas para el hombre que es prudente, porque éste observa el mal y reconoce el peligro, se esconde o puede huir así del peligro y observa al ingenuo que recibe el daño. También hay recompensa para el que él teme a Jehová y es humilde. Como hemos visto, hay riqueza, hay provisión, pero sobre todo hay honra y vida. Hay recompensas para el que acepta la oportuna instrucción, porque sus beneficios o los beneficios que recibe son espirituales. Y estos beneficios son de largo plazo. Hay beneficio también para el que da buen trato al pobre. Hay recompensas para el que da un cuidado especial por aquel que se encuentra en necesidad. El seguir las normas morales y espirituales como patrón de vida traerá su recompensa justa y abundantemente. Muchas veces hay personas que piensan que por medio de mentiras, engaños y alianzas con los malos llegarán más rápidamente a sus metas, pero no es así. Una dedicación firme y constante y un respeto por las leyes de Dios nos harán llegar a una meta a tiempo. Así nosotros también encontraremos que la disciplina es buena, que la disciplina también es necesaria. Vemos en estos versículos un elemento que es muy constante, la inmadurez. Desafortunadamente, la ausencia de algunas personas mejora el mundo, como se subraya aquí en el versículo 10. Aquí se encuentra este hombre burlador, quien ha de ser echado fuera. Son tres factores negativos que se pueden eliminar en nuestra vida. Primero, la contienda o la disputa, el ser rencilloso, el pleito o acción legal, y la afrenta, que es esta deshonra o desgracia. Ningún hogar puede soportar tantas desgracias juntas. Ningún hogar debería tener estos tres elementos: la contienda, el pleito y la afrenta. Estemos nosotros atentos, estemos nosotros dispuestos a no dejar entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, estos tres elementos, porque ellos harán destrozar nuestra tranquilidad, nuestra paz, pero sobre todo nos irán alejando sistemáticamente de los caminos de Dios. En estos versículos hemos visto que la gente que hace violencia recibirá sobre sí misma el mal que hizo, como el efecto de un boomerang, tal como lo hace el hablar malévolo, como lo hacen las malas actitudes y los malos actos. Al final ellos mismos serán arrastrados como el pez que se enreda en una red. Los impíos serán castigados porque aunque ellos saben que es lo correcto, no quieren hacerlo, no están dispuestos a hacerlo. Han encontrado su disfrute en la maldad, han encontrado hacer lo malvado como lo correcto para ellos. La violencia arrastrará, a los impíos serán castigados o destruidos por otros hombres violentos. La prosperidad es buena y algunas ocasiones la forma de obtenerla no es la adecuada. La diferencia descansa en cómo se consigue esa prosperidad. Una lengua mentirosa definitivamente no obtendrá una recompensa duradera. Los
los escarnecedores, los que son burladores, los malvados, contrastan en sus actuar con la vida de una persona simple que tiene sentido para aprender del castigo del escarnecedor. El sabio siempre aprende, el simple a veces, pero el escarnecedor es una causa perdida. La traducción del versículo 12 es justamente compleja. Algunas versiones utilizan la expresión el justo para referirse al hombre o a una mujer justa que aprende del destino del malo. Es probable que el versículo hable sencillamente de Dios como el justo, y la extraña expresión de la segunda parte expresa su juicio. Él clamará, una persona indiferente ante la necesidad de los demás, no encontrará a nadie que lo auxilie cuando él mismo clame por ayuda. En estos versículos, finalmente, si nosotros pudiéramos recapitular los temas que hemos visto hasta este momento, observaremos que las causas del hombre malvado, las causas de este hombre infame, deben ser también para nosotros persuasivos. Es mejor aprender de los errores de otros que de los propios. Podemos hacerlo al escuchar su consejo. Busquemos el consejo de otros en vez de lanzarnos y aprender de manera complicada, en carne propia. Deberíamos trabajar para satisfacer las necesidades de aquellos también que están en una situación desfavorable, y también protegerlos en sus derechos. Es posible que también nosotros algún día necesitemos de su ayuda, necesitemos de esa misma actitud hacia nuestra persona. El hombre rico pocas veces atiende a las necesidades del pobre, a las necesidades del que toca a su puerta. Después de la muerte, el hombre rico, en Lázaro, en Lucas capítulo 16, buscó misericordia, pidió que se le tratara con esta misericordia, pidió alivio, pero su petición agonizante quedó sin respuesta. Es una dura lección escrita aquí en Lucas 16, versículos 19 al 31. Ese hombre rico que no tuvo corazón para atender al clamor del pobre, que no tuvo corazón para atender al clamor del que se encontraba en necesidad, no encontró eco a su clamor cuando él se vio perdido. Seamos sensibles, construyamos nuestro hogar, edifiquemos nuestro hogar con los principios que Dios nos ha dado, y seamos sensibles a las necesidades no solamente de los de adentro de casa, sino también a los de fuera, porque esto también es bendición para nuestro hogar. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias, amoroso Padre, porque eres bueno y, Señor, nos permites tomar tu palabra y llevar alimento a nuestra casa, llevar alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, hoy en este día que nos permitas no solamente seguir creciendo en sabiduría, sino también seguir creciendo en compasión para con nuestros semejantes, para con nuestra familia y el que se encuentra en necesidad. Gracias, Padre, por lo que has hecho en estos días, Señor, al darnos la provisión del trabajo, del alimento, por cuidarnos, Señor, y sostenernos del tiempo de tribulación, de dolor, de pérdida. Señor, permite que sigamos confiando en tu palabra, confiando en las promesas que nos has dado, Señor, y también
compartir con otros esa misma esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todas tus bondades y por tu misericordia en nuestras vidas y por lo que es visible a nuestros ojos, Señor. También te damos gracias por aquello que no es visible y que también proviene de tu mano. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones y todo lo rogamos y pedimos, Señor, en el bendito nombre y los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.